Y hemos llegado al inicio del fin, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Señor Sable. Después de una larga travesía, nos encontramos en el abismo, este es, el final de Breakout. Yersinia pestis es la bacteria causante de la peste negra, una de las enfermedades más mortíferas de la historia de la humanidad. Se han registrado 3 grandes pandemias de peste: la peste de Justiniano, la peste negra y la peste moderna. Cada una de ellas causó muertes masivas y se han convertido en acontecimientos definitorios de los periodos de tiempo en los lugares que se vieron afectados. La presencia de focos naturales de peste en roedores de todo el mundo es uno de los factores de riesgo de peste humana. Aunque la peste es un problema relativamente raro para la mayoría de los países, más del 90% de los casos de peste en el mundo siguen produciéndose en África. La bacteria también tiene genes específicos implicados en la virulencia del hospedador, la colonización del hospedador y la función celular básica. Yersinia pestis utiliza estrategias bacterianas para apoderarse de las respuestas inmunitarias innatas del hospedador y prolongar su propia supervivencia. Es por ello que la CDC consideran que Yersinia pestis es un organismo de categoría A en el nivel de problema que puede llegar a ser para la humanidad si llega a ser manipulado. Los organismos de categoría A se consideran un agente de alta prioridad que supone un riesgo para la seguridad nacional debido a su fácil transferencia de persona a persona, donde la infección puede provocar una alta tasa de mortalidad y pánico público. En la actualidad, en condiciones naturales, la peste está bastante bien controlada y sigue siendo una enfermedad poco frecuente incluso en la mayoría de las zonas del mundo en las que es endémica. Sin embargo, uno de los mayores peligros futuros puede ser la amenaza inminente de que la peste se utilice como arma biológica. Yersinia pestis constituye una amenaza bioterrorista debido a una serie de factores que la hacen idónea para este fin. El primero es la accesibilidad, debido a la cantidad de países en los que es endémica y a la posibilidad de aislarla y cultivarla en un laboratorio, además de los múltiples avances y estudios que se han realizado a la bacteria. Pero eso no es el mayor problema, ya que esta bacteria se ha adaptado a épocas modernas y tiene una resistencia a los fármacos que va en ascenso. La peste tiene el potencial de causar muchas víctimas mortales a escala mundial si no se controla o se utiliza como arma. La clasificación de la peste como enfermedad reemergente con el elevado número de casos en todo Madagascar sugiere que Yersinia pestis pueda causar graves problemas a un país si no se controla o si las condiciones ambientales son adecuadas para ello. La amenaza de la resistencia a los antibióticos en la aparición de las 2 manchas naturales resistentes de esta enfermedad puede convertirse en un verdadero problema en el futuro si no se descubren otros antibióticos o tratamientos alternativos. El atentado del 11 de septiembre fue un evento tan importante en la historia de la humanidad que es imposible pensar que este no influyó también en los medios audiovisuales. Hubo programas que fueron cancelados de último momento, debido a que las televisoras estaban con sus ojos enfocados en el catastrófico suceso. Y es curioso como una serie japonesa de culto también vio los rezagos de este evento. Serial Experiment Line es uno de mis favoritos personales, eso está claro, pero lo que no se puede esperar es que, en una de las transmisiones de los capítulos, apareciera este mensaje, en apoyo a los estadounidenses en esa época tan oscura. Se le consideraba Lost Media, pero fue recuperado hace algunos años. Simplemente, alucinante.
El número de civilizaciones alienígenas que debería tener la galaxia puede determinarse mediante una ecuación, la ecuación de Drake, que convierte los factores anteriores en variables. Al introducirlas en una fórmula, se obtiene lo que debería ser al menos 20 civilizaciones en nuestro vecindario cósmico. Esto hace que el hecho de que todavía no hayamos encontrado ninguna otra vida en el cosmos resulte casi chocante cuando se piensa en ello. ¿Por qué todos nuestros intentos han sido en vanos, emitiendo señales de radio hacia el espacio y lanzando sondas para ser detectadas? Déjame hablarte de una de las teorías que han puesto la piel de gallina a más de uno. La hipótesis del bosque oscuro es la idea de que existen muchas civilizaciones alienígenas en todo el universo, pero que son silenciosas y paranoicas. En este marco se presume que cualquier civilización que navegue por el espacio vería a cualquier otra vida inteligente como amenaza inevitable, y por lo tanto destruiría cualquier vida naciente que haga notar su presencia. Como resultado, el espectro electromagnético sería relativamente silencioso, sin evidencia de ninguna vida extraterrestre inteligente, como en un bosque oscuro, lleno de cazadores armados que acechan entre los árboles como un fantasma. Esta teoría tiene la ventaja de que solo afecta a una de las variables de la ecuación de Drake y afecta a la que más está abierta a la especulación. Tampoco requiere que hagamos suposiciones generales sobre cómo se comportan todas las civilizaciones alienígenas. Una sola raza avanzada que actúe de esta manera bastaría para provocar la situación observada. Esto también explicaría por qué no hemos encontrado ninguna señal de radio alienígena, mundana, a pesar de llevar un siglo siendo capaces de captarlas. Al igual que nosotros enviamos accidentalmente nuestras señales de radio destinadas a nosotros al espacio, es probable que otras civilizaciones también lo hagan. Una posible razón para ello es que otras civilizaciones teman tanto ser detectadas que eviten a propósito enviar cualquier prueba radioeléctrica de su existencia. Sin embargo, esto supone que otras especies tienen un nivel de aversión a riesgo y un proceso de razonamiento similar al nuestro, o que realmente hay civilizaciones ahí afuera matando a cualquiera que piense que puede perjudicarles. Es una gran y rara suposición, ¿no lo crees? En la carrera espacial que se desató en la segunda mitad del siglo pasado, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética lanzó exitosamente varias estaciones espaciales en la órbita terrestre, en lo que fue conocido como el programa Salyut. La estación Salyut 7 fue la última de este programa y la más avanzada del mismo, pues mejoró el sistema estructural de las estaciones rusas, ya que implantó un sistema modular en contraposición con las versiones predecesoras más rústicas y monolíticas. El 12 de julio de 1984 Leonid Kisim, Vladimir Soloviev y Oleg Atkov, 3 cosmonautas a bordo de la estación rusa Salyut 7, aseguran haber tenido un encuentro con lo que puede describirse como ángeles. El relato sugiere que en un momento un gas anaranjado llenó el espacio en la estructura y una explosión del mismo color los cegó por un momento. Al recuperar la compostura, los tripulantes dicen haber visto por las ventanas a 7 figuras aladas de más de 24 metros de alto aproximadamente, con una presencia colosal y un halo de luz como de nube que los hacían resplandecer, con forma y facciones físicas humanas en expresión de profunda paz y armonía. Luego de aproximadamente 10 minutos desaparecieron. La explicación de las autoridades rusas sobre este fenómeno fue una alucinación por la variación de oxígeno y presión en la nave. Luego, en el día 167, llegaron otros 3 cosmonautas a bordo del Salyut. Svetlana Savitskaya, la primera mujer en la historia en hacer un paseo espacial, Igor Volk y Vladimir Sanibekov, que en poco tiempo experimentaron un cálido resplandor naranja, presenciando a los seres angelicales en el exterior de la nave, y afirmando posteriormente uno de los cosmonautas, como uno de estos seres les sonrió. En general, se describieron las experiencias como sobrecogedoras y agradables, siendo un encuentro no hostil. El extraordinario incidente que sucedió en dicha estación para las autoridades rusas más escépticas solo se debió a una fatiga extrema de los cosmonautas producto de una prolongada estancia en el espacio. Todavía no puede ser explicada por la ciencia y hasta hoy persisten muchas preguntas sobre este episodio.
¿Qué vieron realmente los tripulantes del Salyut 7? ¿Se trató de una alucinación? Y si fue una alucinación, ¿por qué todos los cosmonautas rusos compartieron la misma visión? ¿Eran realmente ángeles alados? ¿O se trataba de extraterrestres? El grupo de cosmonautas rusos, entre los cuales se encontraban eminentes hombres de ciencia, doctores e ingenieros, se decidieron entonces a relatar su increíble experiencia y a comprometer seriamente sus carreras profesionales poniendo en riesgo su reputación. La narración del asombroso encuentro se publicó en varios periódicos de todo el mundo y la noticia de que unos astronautas rusos habían tenido un encuentro con unos seres alados en el espacio llenó las páginas de la prensa de la época. Evidentemente se hicieron análisis físicos y psicológicos a los protagonistas del suceso al llegar a Tierra y no se encontró nada anormal en ellos. La versión escéptica explica que pudo haber sido resultado del agobiante viaje y la prolongada estadía, sin embargo, nada está completamente resuelto en este caso que encabeza la teoría, dejando más preguntas que respuestas. ¿Todo fue real? ¿Qué eran realmente esos seres? ¿Ángeles o extraterrestres? ¿Cuál sería el motivo de la aparición? ¿Y si fuera falso? ¿Cuál sería el motivo de inventar una historia así? ¿Cuál es el motivo de que tuvieran dicha forma? ¿Qué sentido tiene para la NASA o cualquier otra organización ocultar algo así? Ya es sabido que muchos fenómenos vistos en fotografías y grabaciones son explicados posteriormente por la agencia, siempre aludiendo a un fenómeno natural desconocido o en estudio, pues siempre se inclina por la explicación escéptica de ilustraciones religiosas. Lo cierto es que extraterrestres o ángeles, fenómenos o pruebas de lo sobrenatural, siempre hay mucho más por aprender y dependerá de cada quien si es este u otros relatos son afirmaciones o negaciones en sus creencias. Recientemente en este año se acaba de descubrir uno de los libros de arte más extraños relacionados a Bob Esponja. Este tiene el nombre de Behind the Closet Doors. Este caso nadie lo sabía, ni nadie sabía que esto existía. Hasta que la persona que recuperó este material sería el youtuber L Supersonic Q, un youtuber de los media. A él se le enviaría un correo con este material inédito, el cual ya está disponible en la red sin censura. El contenido del libro son de 28 páginas, donde la mayoría de su contenido es bastante gráfico y muy sexual. Solo se tienen 9 páginas de 28 y se duda si se subirán el resto de páginas próximamente. Todos estos dibujos son de tono muy sexual, donde los personajes de Bob Esponja fueron dibujados con un aspecto bastante realista y algunos fueron más que nada interacciones sumamente sexuales, bastante fuertes con algunos de ellos. Y lo más curioso de este caso es que esto fue hecho por algunos de los dibujantes que trabajaron en Bob Esponja. Lo único que se sabía es que esto apareció en una entrevista hace ya 10 años, el cual realmente no decía nada sobre este material perdido, salvo que algunos dibujantes hacían chistes crudos sobre el programa en notas de post-it, y el resto de dibujantes solo lo veían y se reían y los colocaban atrás de una puerta, pero nadie sabía que realmente el contenido era sumamente gráfico, siendo así uno de los materiales más extraños de Bob Esponja, además de uno de los materiales más oscuros que tiene Nickelodeon. Se trata de un relato nativo de la región noroeste de México, en el cual se relata que a mediados de los años 80, un hombre de mediana edad fue víctima de una muerte bastante horrenda. Familiares y personas aledañas a su persona relataron cómo el hombre comenzó a derretirse de un momento para otro, alegando que las llamas del infierno lo habían alcanzado. El hombre no fue llevado hacia un hospital, ya que carecía de seguro médico en su trabajo, y su propio sueldo de repartidor no le daba para costearlo. La gente aseguraba que era un castigo divino, ya que el hombre no era una buena persona, y solía maltratar a su esposa y sus hijos, atribuyendo este extraño suceso a cuestiones religiosas, aunque lo más extraño se dio en la autopsia, donde se dictaminó que realmente el hombre había muerto por síndrome de radiación agudo, que prácticamente había deteriorado su cuerpo a tal punto que parecía haber sido quemado de dentro hacia afuera. Se desconoce por completo lo que condujo al sujeto a tal destino, haciéndose un seguimiento a los materiales que había distribuido el trabajador en su trabajo en negro, los cuales habían sido simplemente materias primas, alimentos y chatarra que se vendía al por menor, pero no se
pudo obtener más información al respecto. Algunos usuarios de Reddit aseguraron que esto puede tener relación directa con el incidente del cobalto 60 en Ciudad Juárez, pero el remitente del post no dio más detalles al respecto, dejando en el enigma de si este suceso ocurrió o no en realidad. La singularidad propone un escenario que parece de ciencia ficción, pero a la velocidad que vemos avanzar la ciencia y la computación, un mundo controlado por máquinas no termina por sonar del todo descabellado. El gran maestro de la ciencia ficción, Isaac Asimov, para muchos un profeta de los tiempos que vivimos, postuló en 1942 dentro de su cuento Round Around, las 3 leyes de la robótica, normas ideadas por el escritor a las que los robots tendrían que ceñirse para que los humanos nos mantuviésemos a salvo. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Leyes que en 1942 sonaban a fantasía total, tienen tanto sentido en la actualidad, que ya han sido ampliadas y modificadas para ajustarse al mundo real. Normas para el uso responsable de las tecnologías robóticas han sido propuestas, así como se han establecido principios éticos que se adapten a nuestra realidad. Hasta ahora los robots que conocemos se encargan del ensamblaje de productos como los automóviles, maquinaria sofisticada, microprocesadores. Otros se encargan de atender restaurantes en Japón. La pregunta de si podrían las máquinas reemplazar a los humanos ya ha sido respondida. Muchos trabajos han dejado de existir porque ya no hace falta que una persona los haga, cuando una máquina es más eficiente y tiene menor costo a largo plazo. La singularidad tecnológica es una hipótesis que sugiere que la velocidad tan acelerada a la que progresa la tecnología provocará que la inteligencia artificial tarde o temprano exceda la capacidad intelectual de los humanos y por ende el control que tenemos sobre ella. Esto cambiará para siempre la civilización o terminará con ella. Una idea increíblemente interesante y bastante aterradora a su vez. Aunque todas estas posibilidades sean probablemente imposibles de comprender y mucho menos de predecir, muchos ya se han atrevido a decir que dentro de 20 o 30 años alcanzaremos un nivel de superinteligencia que permitirá que la singularidad suceda en algún momento. Y aunque todo parezca sacado de un libro de ciencia ficción, si miramos con detenimiento el mundo en el que estamos viviendo, nos damos cuenta de que no todo son coincidencias divertidas, y que hay mucho basado en la realidad. Cuando nos preguntamos, ¿cuál ha sido el peor año para existir en la historia?, tenemos varios candidatos. 1815. Fue conocido como el año sin verano, ya que la temperatura media mundial descendió alrededor de 1 grado centígrado. Al igual que en el año 536 después de Cristo, la causa del descenso del calor fue la ceniza volcánica que cubrió los cielos de todo el mundo. En 1815, el monte Tambora, situado en la isla de Sumbawa, actual Indonesia, entró en erupción provocando la erupción volcánica más potente jamás registrada en la historia de la humanidad, arrojando toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera y provocando un descenso de las temperaturas globales. Unas 11.000 personas murieron inmediatamente después de la explosión, mientras que miles más fallecieron en los meses y años siguientes debido a los efectos duraderos de la explosión. 1943. Cada año entre 1939 a 1945 fue un punto bajo para la humanidad, pero un año pareció hundirse más que el resto. En 1943, el mundo fue testigo de algunas de las batallas más grandes y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, así como del clímax del genocidio nazi de los judíos. A principios de 1943, continuaron los encarnizados combates en el frente oriental. La picadora de carne que fue el asedio de Stalingrado llegó a su sangriento final, mientras que en Kursk se libraba la mayor batalla de tanques de la historia. En el frente occidental se libraron encarnizados combates cuando las fuerzas aliadas invadieron Sicilia y expulsaron a las fuerzas del eje de la isla. A medida que avanzaba el año, el holocausto se volvía más mortífero y los nazis perfeccionaban su maquinaria de deportación sistemática y genocidio. En la primavera de 1943, más de 1,3 millones de judíos habían sido deportados y asesinados.
El mundo se estaba dando cuenta de los horrores que sufrían los judíos europeos, pero los aliados no actuaron por falta de capacidad militar, inteligencia y, según algunos, voluntad política. Ese año también se produjo la muerte de unos 3 millones de personas en la provincia de Bengala, en la India británica, a causa de la hambruna y las enfermedades. La escasez de alimentos se había agravado por el aumento del volumen de alimentos que Gran Bretaña exportaba desde sus provincias indias. Aunque el que es, sin dudas, el peor de todos, es el 536. Según el historiador medieval Michael McCormick, el año 536 fue el comienzo de uno de los peores períodos para vivir, si no el peor año. El año 536, en la época conocida como la Edad Oscura, hizo honor a este apelativo, ya que Europa, Oriente Próximo y partes de Asia se sumieron en una oscuridad de 24 horas durante 18 meses. Las temperaturas estivales cayeron 2 grados centígrados, lo que provocó la pérdida de cosechas y la muerte por inanición de millones de personas. La causa: una erupción volcánica en Islandia esparció cenizas por todo el hemisferio norte, bloqueando la luz solar durante más de un año. El suceso dio comienzo a una década de miseria para la humanidad, ya que otras 2 erupciones volcánicas siguieron en la década de los 540, dando lugar a la década más fría registrada en los últimos 2300 años. Se crearon las condiciones ideales para que la peste bubónica justiniana, la primera pandemia de peste, se extendiera por el Mediterráneo, causando entre 25 y 50 millones de muertes, entre el 35 y el 55% de la población, lo que también contribuyó al colapso del Imperio Romano de Oriente. En 1928 un trozo de moho contaminó fortuitamente una placa de Petri en el laboratorio de Alexander Fleming. Fue así que se produjo el descubrimiento de una sustancia, la penicilina, que mataba a la bacteria que el científico estaba examinando. 12 años después Fleming y sus colegas ya habían convertido el fruto de la casualidad en el fármaco más maravilloso de su tiempo y en uno de los que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Un fármaco que podría curar a los pacientes con infecciones bacterianas. Las bacterias y otros patógenos siempre han evolucionado para poder resistir a los nuevos fármacos que la medicina ha empleado para combatirlos, y esta resistencia se ha convertido cada vez más en un problema en los últimos años por varias razones. Una de ellas es que el uso de antibióticos está aumentando de forma cuantitativa y que estos se emplean cada vez más de una forma menos selectiva. Otra, no menos importante, es que el ritmo al que estamos descubriendo nuevos antibióticos se ha ralentizado drásticamente en los últimos años. No se trata tan solo un problema acotado a las bacterias, sino a todos los microbios que tienen el potencial de mutar y hacer que nuestros medicamentos se vuelvan ineficaces, algo que con el tiempo podría traducirse en el resurgir de enfermedades que ya estaban bajo nuestro control o en el aumento de los costes tanto económicos como en vidas humanas a los que nos tendremos que enfrentar en el futuro. Los efectos dañinos de la resistencia a los antibióticos se están manifestando en todo el planeta. Ya en 2014 se calculaba que las bacterias multiresistentes se cobraban anualmente en Europa y Estados Unidos las vidas de unas 50.000 personas. Años más tarde la cifra aumentaba hasta más de 1 millón de personas si teníamos en cuenta los datos globales. Así, algunos de estos estudios habían planteado que para el año 2050 las muertes relacionadas con la resistencia a los antibióticos podrían situarse en torno a los 10 millones de personas. Pero más allá de modelos y previsiones, un estudio publicado este mismo año en la revista The Lancet bajo el título Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance, sitúa en 1,27 millones de muertes las causadas directamente en 2019 por las infecciones multiresistentes y eleva hasta los casi 5 millones los fallecimientos relacionados indirectamente con la resistencia a los antibióticos. Por otro lado, al igual que sucede con el resto de enfermedades infecciosas, la velocidad y el volumen de los viajes intercontinentales actuales crean nuevas oportunidades para que los patógenos resistentes a los antimicrobianos se propaguen a nivel mundial. Tal mezcla de diferentes microbios, particularmente bacterias, les brindan oportunidades para compartir su material genético entre sí, creando nuevas cepas resistentes a un ritmo sin precedentes. Por lo tanto, ningún país podrá abordar con éxito ante la resistencia a los antibióticos actuando de forma aislada. Lentamente, estamos cocinando nuestro propio verdugo.
Hubo una época bastante oscura en la plataforma, donde los retos fueron una constante. Aunque aún vemos los remanentes en sitios como TikTok, en épocas anteriores, estos fueron demasiado lejos en varias ocasiones, y no solo en esta parte del mundo. Sucedió en Rusia hace algunos años. La serie de aventuras animadas de Winx, enfocada en la aventura de heroínas con superpoderes, muy popular entre el público femenino, tendría un alcance que superaría varias barreras del idioma, hasta llegar al país más grande del mundo. Como parte de los poderes, teníamos las hadas de hielo, luz, mente y fuego. Muchas niñas intentaron con todas sus fuerzas obtener los poderes mágicos de la serie y convertirse en hadas de verdad. Fue ahí cuando algunas personas aprovecharon la oportunidad y vieron una forma de infligir no solo daño hacia ellas, sino hacia toda su familia, creando un tutorial que, de solo mencionarlo, nos hace revolver el estómago. Cómo convertirse en una hada de fuego. Y sí, tu imaginación funciona bien. Este tutorial, mediante una imagen con texto en ruso, daba un tutorial bastante macabro. A medianoche, cuando todo el mundo duerma, levántate de la cama y da 3 vueltas a la habitación. Luego, di las palabras mágicas. Reino Alfei, dulces hadas, dame poder, os lo pido. Luego, ve a la cocina en silencio para que nadie te note, o la magia de las palabras desaparecerá. Enciende la cocina de gas, los 4 quemadores, pero no la enciendas. No querrás sufrir quemaduras, ¿verdad? Entonces, vete a dormir. El gas mágico vendrá a ti, lo respirarás mientras duermes, y por la mañana cuando despiertes, di: gracias Alfeia, me he convertido en un hada. Y te convertirás en una verdadera hada de fuego. Este caso se hizo especialmente popular en Rusia, donde se dice, existe un video que es prácticamente imposible conseguir hoy en día. Existe evidencia de que esto fue real, y que incluso fue enviado a cientos de celulares mediante mensajes, adjuntando la imagen que habrás visto anteriormente, alertando enormemente a los padres de la familia, quienes vieron esta mensajería llegar a sus teléfonos, o peor, a los teléfonos de sus hijos, temiendo enormemente que replicaran tal ritual mortal. Y como podemos decir, los rusos siempre encuentran una manera de hacer más hardcore las cosas. No es mentira para nadie que la genética ha avanzado considerablemente a lo largo de los años. Y en su soberbia, el ser humano se ha ideado como una especie de dios para modificar a su antojo a los diversos organismos que hay sobre la faz de la Tierra en espera de conseguir el mejor ejemplar acorde a sus necesidades. Y no fue hasta este evento que pudo comprender el horror que puede desencadenar en el mundo de equivocarse en sus planes. Y un pequeño error de laboratorio estuvo a punto de convertirse en una catástrofe planetaria. La Klebsiella planticola es una bacteria interesante. A pesar de que ni siquiera puede verse a simple vista, se trata de un bichito que gracias a las modificaciones genéticas introducidas en su organismo podría causar estragos en la biodiversidad. En 1994 investigadores de la Universidad del Estado de Oregón informaron sobre los resultados de una serie de ensayos realizados para evaluar el comportamiento de una bacteria manipulada genéticamente que debía convertir los desechos de los cultivos en etanol. Esta bacteria estaba a nada de ir al mercado y verterse sobre cientos de plantíos, y simplemente necesitaban el visto bueno de la universidad para salir a la luz. Durante los ensayos, la bacteria manipulada fue agregada en cámaras especiales con el mismo tipo de suelo en el que se cultivaban las plantas de trigo. Como ocurre en cualquier clase de experimento biológico, se prepararon cámaras testigo donde se cultivaron las mismas variedades de semillas en el mismo tipo de suelo, pero sin la presencia de la Klebsiella mutante. Todas las plantas cultivadas en substratos que contenían microorganismos genéticamente manipulados murieron, mientras que las otras se mantuvieron sanas. No hacía falta ser un genio para establecer una relación entre la bacteria y la muerte de las plantas de trigo. Pero los problemas ocasionados por la bacteria no se redujeron a la muerte de las plantas. En todos los casos, una especie de hongo existente en las raíces de las plantas, que cumple la importantísima función de ayudar en la absorción de nutrientes y promover el crecimiento del vegetal, redujo su número en al menos un 50%. Este efecto, por sí solo, alcanza para que las plantas, en caso de que hubiesen sobrevivido a los efectos directos del microorganismo mutante, sean menos competitivas frente a las malezas y más susceptibles a enfermedades.
muriendo inevitablemente y contagiando a toda la flora presente. De haberse producido, la asombrosa capacidad de multiplicación que tienen esta clase de seres podría haber condenado al hambre a miles de millones de personas. Y la bacteria no solo se hubiera contagiado y matado a los plantíos infectados, sino que se hubiera propagado por las abejas alrededor del mundo. Estuvimos a nada de sufrir un evento catastrófico, y todo por una simple falla genética. Hay muy pocos juegos que han logrado ganarse el odio de muchas personas. Juegos como Eitred que simplemente echaron el grito en el cielo queriendo llamar la atención no cumplieron con la expectativa de los más morbosos, debido a lo evidente que fueron y lo desastroso en la ejecución del gameplay como tal. Hubo otros que simplemente su ejecución fue de lo más asqueroso y vomitivo que el internet podría concebir. Super Massacre es un videojuego de rol creado por Danny Leone y lanzado el 20 de abril de 2005. El juego recrea el incidente de 1999 en el Instituto Columbine, en Colorado. Los jugadores adoptan el papel de los pistoleros Eric Harris y Dylan Klebold y escenifican el incidente, con flashbacks que narran partes de las vivencias pasadas de Harris y Klebold. A medida que avanza el juego, se producen flashbacks que muestran eventos en la vida de Harris y Klebold que pueden haber causado que cometieran estos asesinatos. Los eventos de la vida real se comprimen en el marco de tiempo del juego con fines narrativos. Gran parte de la trama se construye alrededor de los eventos tal como se cree que ocurrieron. Las líneas de diálogo de los criminales a menudo se extraen textualmente de sus escritos o de sus propios vídeos caseros. El juego vuelve al Instituto Columbine, donde se celebra una conferencia de prensa sobre el evento. Algunos de los diálogos aparecen tal y como se pronunciaron tras el suceso real, mientras que otras líneas caricaturizan las fuerzas políticas que actuaron tras los asesinatos. La conferencia hace referencia a la defensa del control de armas, al fundamentalismo religioso y a la implicación de los medios de comunicación en Marilyn Manson y los videojuegos que jugaban como culpables del tiroteo. Ledon había dedicado muchos años a la concepción de juegos, pero nunca había realizado ninguno debido a su falta de conocimientos de diseño y programación de juegos. Se inspiró para crear el videojuego sobre Columbine en su propia experiencia de acoso escolar y en el efecto que el suceso tuvo en su propia vida. El proyecto representa una crítica a la sensacionalista imagen que los medios de comunicación tradicionales dieron al tiroteo, en especial, al papel de los videojuegos, así como una forma de parodiar los propios videojuegos. Nada gustaba más en los Estados Unidos de los años 50 y 60 que lanzar grandes bombas nucleares y verlas explotar. Desde un plan para bombardear Alaska, que técnicamente aún no se ha retirado de la mesa, hasta bombardear el espacio. Estados Unidos no dudaba en ver algún paisaje y pensar, ya sé, pondré un hongo nuclear allí. Pero, en estos primeros días del armamento nuclear, todavía no sabíamos realmente los efectos que estas pruebas nucleares tenían en el cuerpo humano. Teníamos estimaciones sobre la cantidad de estroncio radioactivo producido por las pruebas que mataría a una persona, pero los efectos exactos de la lluvia radioactiva en los seres humanos y los tejidos humanos eran básicamente desconocidos y no se habían estudiado. Y lo que sabíamos sobre los niveles de estroncio -90 preocupaba a los científicos de la época. Aún así, el mundo siguió probando estas armas. Fue en este contexto en el que los científicos de la conferencia Sunshine, que estudió el efecto a largo plazo de las armas atómicas, se pronunciaron a favor de tomar muestras de la lluvia radioactiva de estroncio en humanos, para determinar si los niveles potencialmente dañinos estaban presentes en diferentes poblaciones. Dado que la idea surgió en la conferencia de Sunshine, cuando la Comisión de Energía Atómica se hizo cargo del proyecto, este pasó a conocerse como Proyecto Sunshine, un nombre de lo más alegre teniendo en cuenta todo lo que implicaba la extracción de carne y huesos. El equipo de ladrones de cuerpos recogió más de 1500 muestras de todo el mundo, muchas de ellas procedentes de infantes, y algunos investigadores alegaron que eran necesarias para medir los niveles naturales de radio en la población. En un caso especialmente macabro, los investigadores del Reino Unido extirparon las piernas a un que había nacido muerto y le dijeron a la madre que no podía vestirlo para el funeral. Esto para ocultarle que le habían quitado las piernas para el proyecto. En 1955 se celebró una reunión de la Comisión de Energía Atómica
en la que se plantearon algunos detalles de las pruebas y se instó a los investigadores a que utilizaran sus propios contactos para hacerse discretamente con muestras de tejidos y huesos sin revelar la naturaleza de la investigación que se estaba llevando a cabo ni obtener el permiso. Por supuesto, previo a la muerte del difunto. En junio de 1995, un comité asesor presidencial sobre experimentos con radiación humana, creado por el expresidente Clinton, hizo públicos documentos clasificados de la Comisión de Energía Atómica que demostraban que los científicos que trabajaban en el proyecto Sunshine eran conscientes de los dudosos fundamentos éticos y legales en los que se basaba su investigación. Vocaloid es una de las herramientas más interesantes que hubo en su momento. La posibilidad de usar una voz virtual para poder interpretar canciones y satisfacer tus deseos de artista hicieron eco en miles de creadores de contenido, quienes implementaron la herramienta en sus obras. Y estaba claro que en algún momento alguien lo utilizaría para interpretar sus deseos más profundos, o sus pensamientos intrusivos más poderosos, que resuenen tanto en su mente, como en la tuya, una vez escuches la melodía. Para sorpresa de nadie, existen muchísimas canciones de Vocaloid que contemplan un escenario dantesco y pesadillesco, con una letra que resuena en tu conciencia cuando logras darle un significado. Hubo demasiados candidatos en la lista para mostrar lo más aterrador, pero al final decidí dejar de lado abominaciones visuales como las presenciadas en Bacterial Contamination, o el contexto histórico detrás de la canción Kagome Kagome. Gomene Gomene es una canción original de Kikuo. Aunque la letra es perturbadora, las interpretaciones más comunes para esta canción son el abuso. Aunque las interpretaciones varían, todas se centran en el horror corporal en torno a una joven y su padre. Por cuestiones de inmensa censura, dejaré abajo un link para que puedas escuchar la canción, pero te aviso, es algo que incluso a mí logró afectarme por un buen rato por la crudeza de la letra. Escúchala con discreción. Cuando hablamos de muertes, es casi inevitable revisar dos personas en particular. Curiosamente, ambas nos llevan al país del sol naciente, demostrándonos que las atroces posibilidades pueden coincidir en un espacio tan pequeño, pero vayamos con uno de los favoritos del canal, un relato que he contado varias veces por lo atroz y mórbido que fue. Sucedió en una planta de procesamiento nuclear, en Tokaimura. La poca preparación y los pobres controles de seguridad convergieron en un incidente, en el cual, el vapor de uranio hizo reacción fuera de los límites establecidos, emitiendo un destello azul a los alrededores. 3 hombres fueron los afectados en el incidente, pero sin duda, el que recibiría el peor castigo sería Hisashi Oushi, quien recibiría una dosis superior a los bomberos que auxiliaron en el incidente de Chernobyl. Si aún no comprendes cómo funciona la radiación, en términos más simples, puede definirse como una metralleta de miles de millones de billones de balas microscópicas que atraviesan tu cuerpo, llevándose todo a su paso. Y esto desencadena en una catástrofe dentro de tu organismo, que se traduce en una muerte lenta de todos tus tejidos poco a poco, tus órganos, tus células, tu ADN. Todo absolutamente hecho añicos sin posibilidad alguna de solucionarlo. Eso fue lo que sufrió Hisashi, en los 86 días que lo mantuvieron con vida, siendo necesarios transfusiones sanguíneas y de líquidos prácticamente a cada hora del día, junto al derretimiento de su piel y músculos. Pero claro, en cuanto hablamos del sufrimiento humano, siempre se puede romper ese récord. Se considera una de las peores torturas de la historia, en el Japón antiguo, a la colocación de un ser vivo dentro de una olla enorme, para encenderla y cocinarlo a fuego lento. Era un castigo solo reservado a lo peor de lo peor por lo absolutamente abominable que era esta tortura, y si bien no tenemos registros exactos de una muerte así en la antigüedad, sí que tuvimos una demostración en tiempos modernos. Judy Melinet, una forense que reside en Nueva York, contaría una de las anécdotas más perturbadoras jamás concebidas. Cuando se le pedía que contara la peor muerte que había tenido la desgracia de examinar, ella les habla de Sean Doyle. En las navidades de 2002, el camarero Doyle salió de copas con su amigo Michael Wright y la novia de este.
Cuando volvían a casa, Urix pensó que Doyle se estaba insinuando a su novia, y más tarde algunos testigos dijeron a la policía que habían visto a un hombre recibiendo una paliza. Se le oyó gritar: "No, no me rompas las piernas". Y otro testigo dijo que vio a alguien arrojar a Doyle por una alcantarilla abierta. La caída fue de 18 pies. En el fondo había un charco de agua hirviendo, procedente de una tubería rota. Doyle no murió en el acto. De hecho, cuando llegaron los primeros intervinientes, estaba de pie abajo, levantando la mano y gritando pidiendo ayuda. Ningún paramédico o bombero pudo bajar a ayudar. Según un supervisor de Conair, el túnel de vapor estaba a 300 grados. 4 horas más tarde, el cuerpo de Sean Doyle fue finalmente recuperado. El cuerpo humano habitual suele estar a una temperatura de 35 grados centígrados. La temperatura del cuerpo de Doyle era de 125 grados. Los médicos forenses pensaron que probablemente era mucho más alta, pero los termómetros no marcan más que eso. Cuando Melinek vio el cuerpo en la mesa de autopsias, escribe, pensó que lo habían cocinado al vapor como a una langosta. Se le había desprendido toda la capa externa de piel y sus órganos internos estaban literalmente cocidos. Por lo demás, no tenía huesos rotos ni traumatismo craneal, lo que significaba que estaba plenamente consciente mientras servía hasta morir. Así que, lo dejaré a tu decisión. ¿Cuál de estas dos te ha parecido la peor forma de fallecer?